Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Vamos a hablar en esta tarde sobre dos términos que tal vez usted ha escuchado: tradicionalismo y modernismo. Son dos palabras que hay que analizar con mucho cuidado, porque parece ser que si no las tenemos bien en cuenta vamos a entrar en profundas confusiones. Cuando se habla de los tradicionalistas, por parte de los modernistas, nos están diciendo a nosotros lo siguiente: los tradicionalistas, los que tienen mente cerrada, los anquilosados, aquellos que se quedaron en el medioevo, aquellos que no tienen apertura al mundo, aquellos que están cerrados en sus propias sacristías y no quieren expandir la palabra del Señor, están prácticamente recluidos en pensamientos y teorías atávicas que los encierran, que no dejan que la evangelización sea más luminosa. Ustedes se quedaron en épocas arcaicas. Así más o menos nos miran los modernistas. No se deje confundir ni asustar. Son palabras para atropellarnos, para arrinconarnos, para que nos intimidemos. No. El tradicionalista es aquel que no ha perdido la fe en la Iglesia Católica, que no ha perdido la fe en la Biblia, que no ha perdido la fe en la tradición y que no ha perdido la fe en el magisterio. Los modernistas, no piense usted, queridos hermanos, que son los que están abiertos al mundo, que son inclusivos, que son tolerantes, que están para llevar el evangelio al mundo. No, los modernistas son aquellos que han perdido la fe en la Iglesia. No creen ya en la palabra del Señor, no creen en la tradición y el magisterio lo quieren ablandar. Entonces, ponga atención, el tradicionalista es el que se mantiene en la fe. El modernista fue el que perdió la fe. Y le voy a entrar a explicar esas tres realidades: Biblia, tradición y magisterio. ¿Qué es eso? Son tres soportes que sostienen a la Iglesia Católica. La Biblia es la palabra del Señor. Y como es palabra del Señor, no se puede cambiar. Jesucristo no se muda. Jesucristo es ayer, hoy y siempre. La palabra del Señor dice que todo puede pasar, todo pasará, mas mi palabra no pasará. Es decir, la palabra del Señor es siempre. Jesucristo habla siempre. Y lo que dijo ayer vale hoy y va a valer mañana, porque Él no cambia. Todo pasa, menos su palabra. Entonces, la palabra del Señor pues sostiene, es un soporte muy fuerte, muy firme, que pues sostiene a la Iglesia. Hoy en día, por parte de los modernistas, entonces quieren tergiversar la palabra del Señor. Parece que hay algunos textos que sufren de caducidad. No, es que eso ya no puede ser así, es que eso se dijo en un momento cultural, eso es debido a un condicionamiento cultural, social de aquella época. En aquella época pues no había grabadoras, pues no sabemos si Jesucristo dijo, hay que mirar a ver. Ve, empiezan a envolver y a tergiversar la enseñanza que dejó nuestro Señor Jesucristo en su palabra. Muy bien, la palabra del Señor no cambia. Biblia, uno de los soportes. El segundo, la tradición. La tradición es lo que no aparece en la Biblia, no expresamente, textualmente, pero que nosotros confiamos en eso que se dijo, porque se transmitió, ¿no? Tradición significa tradere. Tradere significa lo que se entrega. Ojo lo que es la tradición. Tradición significa, viene un término tradere, y tradere es lo que se entrega. ¿Y qué fue lo que se entregó? Se entregó un depósito de fe, se entregó una enseñanza, se entregó una doctrina, ¿no? Y se entregó a los apóstoles. Y estos apóstoles a su vez le entregaron a sus sucesores, y así a través de la historia hasta el Papa Francisco. Esa es la tradición. La tradición no aparece en la Biblia, pero es una manera que tuvo nuestro Señor Jesucristo de transmitir. Le voy a dar un ejemplo.
Si usted va a la carta a Pablo a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, vemos allí cómo Pablo va a narrar a esta cosa lo que él recibió por parte de Cristo Jesús. Dice así: yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Está narrando el acontecimiento de la última cena. Pregunta, es un ejemplo de tradición. Acuérdense, la tradición no está en la Biblia, pero lo conocemos porque entendemos que se transmitió de alguna manera. Aquí va el ejemplo. Pablo está diciendo que él recibió por parte del Señor lo que a mi vez les voy a transmitir, o los he transmitido, la noche. Va a narrar el acontecimiento de la última cena. La pregunta es esta: ¿cómo recibió Pablo del Señor si Pablo no conoció a Cristo Jesús? Entonces vamos entendiendo lo que es la tradición. Fue que lo recibió de la iglesia, lo recibió de los apóstoles. Los apóstoles fueron los que le contaron a Pablo cómo había sido la última cena. Y Pablo está contando ese acontecimiento a la comunidad de Corintio. Cuando Pablo está diciendo que recibió por parte del Señor, está hablando que lo recibió por parte de los apóstoles. La Biblia no nos narra cuándo lo recibió, cómo lo recibió, a qué hora lo recibió, en qué día lo recibió, que se reunió con los apóstoles y ellos le contaron lo que iba a pasar en la última cena. Eso no lo cuenta la Biblia, pero está narrando un hecho que nos hace pensar que sí tuvo un diálogo con los apóstoles, porque recibió una enseñanza, lo que pasó en la última cena. Usted va entendiendo entonces cómo va funcionando la tradición. Otro ejemplo de tradición. Mire, en la Sagrada Escritura no se dice expresamente, explícitamente, cómo se desarrollaba o cómo se realizaba el bautismo. Lo único que sabemos es que se tiene que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y con agua. Esos son los elementos que vemos ahí en la Sagrada Escritura. Pero de todas maneras hay textos donde dicen que se bautiza en el nombre de Jesús. Entonces vamos a mirar cómo se bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cómo se hacía, se bautizaba o no se bautizaban niños en aquella época, cómo se hacía. Entonces la tradición nos da un dato. Ese dato que les voy a contar acá no está en la Biblia, pero sí está en la tradición. Lo que estas comunidades se iban pasando por tradición, se iban entregando. ¿Qué hacían? A través de documentos extrabíblicos de los padres de la iglesia, siglo I, siglo II, siglo III, vemos cómo se desarrollaba el bautismo. Se desarrollaba de esta manera: se bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Se bautizaban con agua y se bautizaban los niños. Ese dato está expresamente en los documentos que no son bíblicos, pero sí son extrabíblicos porque se escribió esa tradición. ¿Está entendiendo entonces usted, querido amigo? Entonces, teniendo en cuenta lo que es la palabra del Señor Biblia, lo que es la tradición, va encontrando la revelación pública de nuestro Señor Jesucristo. La tradición, junto con la Biblia, es la revelación pública de Cristo Jesús y no se puede desconocer. Por lo tanto, la tradición es otro soporte, otra patita que sostiene a la Iglesia Católica. Y el último, el magisterio. El magisterio está conformado por el Papa y los obispos, que son los que dicen que cómo se tiene que enseñar, cómo se custodia y guarda ese depósito de fe, es decir, esa enseñanza de Jesucristo, qué es válido, qué no es válido dentro de la iglesia. Eso lo hace el magisterio. Le voy a dar un ejemplo. Usted conoce que en la Sagrada Escritura hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero usted entienda que cuando se escribieron esos evangelios, también se escribieron muchos otros evangelios, más de 100 evangelios. Y entonces, ¿cómo apenas tenemos 4? ¿Por qué no tenemos 7? ¿Por qué no tenemos 10? ¿O por qué no tenemos 2? ¿Por qué 4? Precisamente porque el magisterio así lo determinó. Consideró pertinente y consideró que estos libros, esos 4 evangelios, eran inspirados y descartó otros. ¿Ve? ¿Entiende? Va entendiendo cómo es el magisterio, cómo opera el magisterio. Pues muy bien. Estos 3 partes los mantiene aún vivos la iglesia que Cristo fundó. Ese magisterio, esa tradición y esa Sagrada Escritura la custodia la Iglesia Católica, lo mantiene la Iglesia Católica. A nosotros, que nos llaman peyorativamente tradicionalistas, no es que seamos tradicionalistas, es que nos mantenemos en la Biblia, nos mantenemos en la tradición y nos mantenemos en el magisterio, en esa iglesia que Jesucristo fundó sobre Pedro. Es porque tenemos fe, mientras que los modernistas nos quieren hacer
pensar que ellos sí son los aladíes, que ellos sí están abiertos al mundo, que ellos sí son bastante evangelizadores, que ellos quieren dar nuevos aires a la Iglesia Católica. No, no, no se deje confundir. Lo que quiere es desvirtuar la Sagrada Escritura, es decir, cambiar el dogma. Segundo, no le hacen caso a la tradición, porque eso para decir fue así, hay que mirar los contextos sociales, hay que mirar los condicionamientos de aquella época, hay que mirar que la historia varía, etcétera, etcétera. Aparece una serie de racionalismos allí. Y el magisterio lo quiere licuar y lo quieren ablandar. Por lo tanto, esas tres bases, si se llegan a descontextualizar, a destruir o a debilitar, entonces usted vaya pensando qué es lo que puede ocurrir con la Iglesia Católica. Pero como nosotros tenemos fe en lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 16, 18, cuando le dijo a Pedro que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la Iglesia Católica. Miren, nos podrán perseguir, nos podrán asustar, nos podrán silenciar, nos podrán sancionar, nos podrán disciplinar, nos podrán amedrentar, pero con Cristo nadie nos va a poder separar del amor de Él. Eso lo dice San Pablo, palabra de Dios. La gente llega a confundirse, incluso la sociedad actual, aquellos católicos que no conocen bien su fe, aquellos católicos que no conocen bien su doctrina, entonces se dejan guiar por esas expresiones que los modernistas son aquellos que quieren abrir las puertas de la iglesia al mundo, como si los tradicionalistas no lo hubiéramos hecho, que los modernistas quieren ir por allá muy lejos, como si los tradicionalistas no lo hubiéramos hecho. ¿Dónde empezó la evangelización? No fue por allá en Jerusalén. ¿Y dónde estamos nosotros? En contexto americano. Entonces, si hemos salido bastante lejitos, muy lejitos, nos hemos ido. Entonces, no se deje engañar, querido amigo. Los tradicionalistas son los que nos mantenemos en la fe, los modernistas son los que han perdido la fe. Que el Señor lo bendiga, dialogando con el Padre Raúl Sánchez.